Guillermo Wallis, presidente de la Asociación Venezolana de Industria Química y Petroquímica, ASOQUIN, está con nosotros en la mañana de hoy. Gracias, Guillermo, por acompañarnos y hacer un poco el repaso, ¿no?, que suele hacerse siempre en esta época del año, de cómo cierra la jornada anual, de cómo van las cosas, cómo van las relaciones con el gobierno, las posibilidades y los niveles de expectativas que tiene el sector, en este caso de la industria química y petroquímica. En fin, hay muchos elementos, ¿no?, allí en la agenda para conversar en el día de hoy. Pero me gustaría entonces tener inicialmente tu perfil, o sea, ¿cómo están ustedes culminando este año 2022? Bueno, para hablar de cómo estamos terminando, yo quisiera primero hablar un poquito de lo que es ASOQUIN. Nosotros en ASOQUIN, que somos la Cámara de la Industria Química en Venezuela, agrupamos más de 150 empresas que estamos en todo el espectro del sector químico venezolano. Es determinante y a veces la gente no lo conoce, y la verdad que es decisivo en el desarrollo de un país. Exactamente. La industria química es completamente transversal al resto de las industrias. Entonces, la industria química toca todos nuestros ambientes, toca todo lo que nosotros hacemos en el día a día. El colchón donde uno duerme, los jabones, los shampoos, los empaques de los alimentos. Entonces, todo eso forma parte de la industria química, inclusive productos que de repente se pudieran considerar que no lo son, pues bueno, tienen tintas, tienen empaques, tienen las etiquetas, y todo eso es producido por la industria química. Entonces, la industria química es un buen termómetro para entender dónde está el parque industrial y qué se puede esperar. Nosotros en ASOQUIN realizamos encuestas cada 3 meses en donde le preguntamos a nuestros agremiados cuál es la situación del sector, cómo ven ellos la situación de su empresa, la industria y el país. Y eso, cuando nosotros comparamos los resultados con el respecto al año pasado, nos damos cuenta de que llegamos a un pico en el primero o segundo trimestre de este año, y ya en este tercer o cuarto trimestre esos números empiezan a descender. Y eso es comparando ventas trimestrales con respecto a las ventas trimestrales del año pasado. Vemos que eso más o menos la situación de las empresas está más o menos igual, pero cuando nosotros buscamos y le pedimos a los afiliados que nos den esa expectativa, cómo se ven ellos dentro de un año, ahí sí vemos que el 65% de las empresas que al principio de año decían que iban a estar mejor el año que viene, ese número ya ha bajado al 54%. ¿Y eso por qué? Bueno, hagamos un poquito también retrospectiva, porque recuerda, Guillermo, que se cierra el año 2021 con un buen nivel de expectativas, como hacía muchísimo tiempo no había. Entramos con ese nivel de expectativas al año 2022, pero ya viene febrero y entonces aparece repentinamente el impuesto general a las transacciones financieras y otras decisiones colaterales que pueden ser el indicador de por qué la declinación en todo el factor o sector industrial venezolano. Diste en lo que nosotros percibimos que es el primer punto importante ahí. Al principio del año, creo que fue en marzo o abril, el gobierno instaura el impuesto a las grandes transacciones financieras, que eso para las empresas implica el pago del 3% de la cobranza en moneda que no sea el bolívar. Y es toda una cadena, además, que afecta a todo el sector. Exactamente, y eso es un pago que lo hace el productor, lo hace el mayorista, lo hace el minorista, lo hace el consumidor final y lo hace cualquier otro distribuidor que pueda estar por ejemplo, en materia prima. Entonces, si uno paga el 3% aquí y el otro vuelve a pagar el 3%, así vamos, llega el efecto total sobre el precio final del producto, llega a ser hasta el 18%, que son unos números muy altos. No, lo encarece, indubitablemente lo encarece. Y aparte, si hay que competir contra el producto terminado que llega a puerto venezolano. Competencia desleal. Que es competencia desleal porque muchas veces no pagan el IVA, no pagan los aranceles en aduana y además solamente pagan una vez ese 3%. Entonces, bueno, ahí vemos que la diferencia entre la estructura de costos que tienen las empresas que producen en Venezuela contra el producto terminado que entra, que muchas veces no tiene ni los parámetros de calidad, ni las certificaciones fitosanitarias, ni son marcas reconocidas. Entonces uno no sabe qué es lo que está verdaderamente comprando. Claro. Entonces, el impacto es muy grave para la industria nacional poder competir con un marco regulatorio que no necesariamente es el correcto, ni es el que fomenta
la producción nacional o el incremento en el empleo que se genera en este país. Ahora, ¿qué hacer? Porque fíjate, cuando vamos al contraste, nos encontramos siempre un discurso oficial que habla de la oportunidad de establecer nuevas reglas del juego, de darle aliento y estímulo al sector privado. Eso es evidente, sin el sector privado la economía no va a poder recuperarse y el petróleo no será el factor determinante una vez más. Eventualmente sí, pero no en forma sostenida. Entonces uno dice, bueno, pero esto es paradójico, el discurso oficial te habla de esto y por la otra parte te encuentras con otra realidad. El sector privado sigue reducido, el sector privado sigue recibiendo el peso y la presión de diferentes factores. Entonces, ¿qué hacer en esas circunstancias? ¿Por qué no entender las cosas de una vez? Bueno, ¿qué hacer? Yo creo que nosotros estamos haciendo lo que nos toca. Nosotros hemos tenido múltiples reuniones con el Ejecutivo Nacional, con distintos ministros y viceministros. Le hemos planteado la situación de la industria química venezolana y hemos tenido conversaciones que la verdad es que hemos llegado a buen puerto. ¿Por qué? Porque han entendido que se necesitan hacer cambios en los marcos regulatorios, en la situación fiscales para las empresas. Entonces, hoy en día, por ejemplo, dentro de Azoquim, distintos negocios ya le han puesto el impuesto a los productos terminados que están entrando al país que competían de manera desleal. Esos son cambios que se vienen dando. Son pocos de todas maneras. El Ejecutivo nos viene oyendo, pero son cambios que todavía son no con la velocidad que uno quisiera, ni con la profundidad que uno quisiera, para poder efectivamente impulsar a la industria nacional a generar esos puestos de trabajo y a aumentar esa producción en los volúmenes que se requieren. Bueno, hagamos una pausa, Guillermo, para seguir conversando en breve contigo. Estamos con Guillermo Wallis, presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, Azoquim. Bien, continuamos conversando con Guillermo Wallis. Bueno, vamos al sector petroquímico, que es importante y que fue en un momento determinado, pues, un sector que abarcó mucho y dio también, pues, un aporte significativo al Producto Interno Bruto. ¿Cómo está en este momento el sector petroquímico y cómo vincula la empresa privada al sector petroquímico público? Bueno, la buena noticia es que nosotros dentro de Azoquim tenemos muy buenas relaciones con Pequiven. Pequiven, de hecho, es un agremiado nuestro. Nosotros tuvimos una reunión, creo que fue en el mes pasado, con la misma gente de Pequiven, y ahí nos fueron dando información de que ya están empezando a funcionar los procesos y las distintas plantas que ellos tienen. Entonces, eso es un proceso que va arrancando poco a poco, eso es un proceso que no necesariamente es lineal de 0 a 100, Sí, sino que va pasando con sus altibajos, pero es un proceso que ya arrancó, que ya está empezando, y están empezando por lo que nosotros consideramos que es lo correcto, que son los productos más primarios y de ahí aguas abajo, ¿no? Entonces, de hecho, el acceso a la materia prima, producción nacional, ha sido uno de los factores que más ha limitado la capacidad y la producción de la empresa. ¿Y es posible revertir eso? Bueno, lo están haciendo. Nuevamente están arrancando y desde la industria privada pues celebramos que estén haciendo esos trabajos, que estén empezando esa producción nuevamente y bueno, esperemos todos que regresemos a tener una industria petroquímica fuerte, sólida, como tuvimos nosotros hace muchos años. ¿Ustedes pudieran tener algo que ver, la industria privada venezolana química y petroquímica, con el factor monómeros? ¿Pudieran tener alguna conexión? ¿Pudieran aprovechar pues este reacomodo que piensan hacer allí? ¿O es solamente Estado venezolano con el Estado de Colombia? La verdad es que eso no es una conversación que no hemos tenido todavía. Pero nosotros cuando hemos hablado con Pequiven hemos hablado únicamente de que las plantas que están en Venezuela. En Venezuela, en ese sentido, sí, porque uno de repente piensa, bueno, si están en un proceso de apertura y han recuperado, pues, para el Estado venezolano el manejo administrativo y gerencial, en fin, junto con Colombia y tal vez la industria petrolera, la industria privada química venezolana pudiera conectarse, por eso te lo planteé.
Pero bueno, eso no está por lo pronto No está en la mesa. y no está en la mesa de conversaciones. Ahora bien, ¿qué debe hacerse, crees tú, como dirigente del sector industrial, en este caso de químicos y petroquímicos, para tratar de darle el empuje definitivo a la empresa privada y que se entienda que sin ella no va a recuperarse la economía venezolana? Bueno, uno fue lo que acabamos de conversar de la El tema reactivación de crediticio, Pequibén. por ejemplo, el Sí. tema de la inflación, bueno, tantas cosas, ¿no? Bueno, lo primero es que nosotros en Azoquim siempre le preguntamos a los agremiados cuáles son los factores que más limitan su producción. Y podemos hablar de 5. El primero es la falta del crédito bancario. Claro. No es sorpresa, para las empresas necesitan el financiamiento bancario para poder aumentar sus niveles de capital de trabajo, de inventarios, poder financiar aguas abajo a las cuentas por cobrar, Desde luego. porque eso es una parte fundamental de las empresas, del ciclo operativo de las empresas. El segundo tema que nosotros tenemos es la voracidad fiscal. Hoy en día hemos tenido conversaciones con el Ejecutivo para ver cómo podemos desde la industria ayudar al Ejecutivo, porque hoy en día tanto el gobierno, vamos a llamarlo el gobierno federal, Sí. como los estados, los municipios y distintos entes, pues bueno, cada uno tiene una política muy propia y muy específica, y eso puede cambiar completamente de estado Están hablando a estado. de un proyecto de ley de armonización tributaria. Pedro. Exactamente, y eso se viene conversando con ellos desde hace tiempo, porque definitivamente es un problema grande que se tiene. El tercero es la competencia de los productos terminados, que son importados, que como ya mencionamos anteriormente, no pagan arancel, no pagan IVA en las aduanas, o no pagan el IGTF durante toda la cadena. Entonces ahí se pide, que eso va también amarrado al punto anterior, se pide ver cómo podemos nosotros cambiar ese marco normativo, esas reglas del juego, para que la industria venezolana pueda competir de tú a tú, de igual a igual, con esos productos que están importados. Porque lo que está pasando hoy en día es que si estamos jugando béisbol, hay que aprovechar que estamos en la temporada de béisbol, bueno, nosotros jugamos con el palo de escoba y la chapita, cuando el otro equipo juega con el bate de aluminio y las pelotas de béisbol. Entonces estamos jugando a lo mismo, pero oye, las condiciones del juego no son necesariamente las mismas y necesitamos nivelar esas condiciones de juego. El cuarto elemento que tú ibas citando, iban 3, había que eran 5. Sí, la voracidad fiscal, los préstamos bancarios, teníamos la competencia desleal de los productos importados y el primero que te mencioné, El primero fue la difícil parte, acceso a las materias primas. el acceso a las materias primas, que también es importante en ese sentido. Ahora, uno se espera que en cualquier momento el gobierno haga anuncios en materia bancaria, pero esos anuncios se extienden en el tiempo. Bueno, hay también una política cambiaria que desarrolla el gobierno junto al Banco Central de Venezuela que a veces no se entiende. Ahora, de nuevo está perfilándose, Guillermo, un nivel inflacionario importante. Recién se conocieron las cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas. La inflación más alta de este año ha sido precisamente la de noviembre, 21.9%. Y esto va a tener también, desde luego, en toda la cadena, cualquier sea el sector, un impacto significativo. En el caso de ustedes, ¿cómo les va a afectar? Bueno, la alta inflación siempre afecta. Afecta de múltiples maneras. Uno, disminuyendo la capacidad que tienen las personas para poder salir al mercado a comprar productos. Y eso, pues obviamente, es lo más importante, porque eso implica que si nosotros vemos desde el punto de vista global, el 20% de la población del país ha emigrado hacia otros países, Sí. y aparte tenemos una caída del poder adquisitivo. Pues bueno, esos son dos factores que afectan demasiado la capacidad que tienen las empresas de poder producir y vender sus productos. Ahora, en definitiva, ya que estamos concluyendo, está en manos del Estado como tal tomar las decisiones, desde luego, escuchando también a la empresa privada en este sentido. Ahora, los anuncios a veces se hacen largos en el tiempo y entonces eso a veces desespera, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo, que es reunirnos con ellos, explicarles cuál es la situación del sector, explicarles cuáles son los factores que limitan la capacidad del sector para poder aumentar su producción o generar mejores empleos.
y esperar que con eso, pues bueno, se tomen los correctivos necesarios para que ese marco normativo en todo lo que rige la política económica del país, pues bueno, genere la suficiente confianza para que las empresas venezolanas, pues bueno, podamos competir y podamos mejorar la situación de todos los venezolanos que estamos aquí adentro, ¿no? Guillermo, muchas gracias por haber hecho este recorrido, ¿no?, de diferentes elementos que están afectando, bueno, al sector industrial en general y en particular al sector que tú representas, que es el sector de químicos y petroquímicos. Nos vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.